Hola, mi nombre es Jameson Curry. Tengo 34 años. Y si le preguntas a cualquiera que me conozca en esta ciudad, te dirá que soy un hombre afortunado. Soy un empresario exitoso, dirijo una pequeña compañía de logística, lo bastante próspera como para darme el lujo de vivir en una encantadora casa de 2 pisos en las afueras, con un jardín verde y frondoso y un garaje donde descansan 2 autos relucientes. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu apoyo es lo que me impulsa a revelar toda la verdad. Mi esposa, Nancy, es la maestra de primaria más amable del mundo, con una sonrisa capaz de disipar hasta la llovizna más gris de otoño. Y nuestra hija Alice, de apenas 6 años, es un torbellino de energía, siempre saltando de un lado a otro, con su cabello dorado brillando mientras dispara una interminable lluvia de preguntas de ¿por qué? Mi vida es estable. Todo encaja como un sistema perfectamente equilibrado. No hay carencias, ni grandes tormentas, solo la paz con la que soñaba cuando era niño y vagaba entre las pesadillas de mi infancia. Esa noche el aire era fresco, una suave brisa otoñal se colaba por las rendijas de las ventanas trayendo el aroma de las hojas caídas del jardín. Estábamos reunidos en la sala, como cada sábado por la noche. Nancy estaba en el sofá, con las piernas estiradas, leyendo en voz alta un libro ilustrado sobre conejos aventureros para Alice. Nuestra pequeña se acurrucaba junto a su madre, con los ojos abiertos de par en par y la boca entreabierta cada vez que los personajes se metían en algún problema. Yo estaba sentado en mi viejo sillón desgastado, la única pieza de mobiliario que había traído de mi pasado. Sorbía un café negro mientras sonreía al contemplar la escena frente a mí. Pensé, esto es la felicidad. No la felicidad deslumbrante, como fuegos artificiales, sino la cálida y tranquila, como el crepitar de una chimenea. Y entonces, en el momento más inesperado, todo cambió. Alice, con su curiosidad infantil sin límites, se deslizó del regazo de su madre y se metió bajo la mesa de centro. Allí encontró algo viejo y polvoriento. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó con entusiasmo, sosteniendo una fotografía amarillenta y desvaída. Me incliné hacia adelante, sintiendo como mi corazón daba un vuelco repentino. Es una foto de mi abuelo, Milton Curry. En la imagen se lo veía en medio de un campo inmenso de su granja, sosteniendo una azada. Su rostro curtido, enmarcado por una barba blanca, mostraba unos ojos penetrantes que parecían desafiar al mundo entero. A su lado estaba yo, un niño flacucho de 9 años, con el ceño fruncido porque me había obligado a posar para la foto. Pensaba que esa imagen se había perdido para siempre, pero allí estaba, recordándome en silencio que el pasado nunca desaparece del todo, solo espera una ráfaga de viento, un roce, para volver como un torrente. Respiré hondo y dejé la taza de café sobre la mesa. «Alice, ¿quieres escuchar una historia?», le pregunté. Una historia real sobre mi abuelo, el hombre que cambió mi vida para siempre. Ella asintió con entusiasmo, los ojos brillando. Nancy sonrió y me atrajo para que me sentara a su lado, apretando mi mano como si supiera que aquella historia no era solo para Alice, sino también para los 3. Y así, bajo la luz cálida de la lámpara del salón, comencé a relatarla. No para presumir ni para quejarme, sino para liberar. Para dejar que las sombras del pasado encontraran paz. Y también para ayudarles a entender que el hombre que soy hoy, con una sonrisa serena y manos firmes, fue forjado a partir de las cicatrices más profundas. Volvamos al tiempo en que tenía 11 años. Era un verano abrasador en la América rural del Medio Oeste, donde los caminos de tierra roja serpenteaban entre campos interminables de maíz. Yo era un niño travieso, con el cabello castaño siempre revuelto y la firme creencia de que la vida era una aventura sin fin. Mi padre, Henry, era ingeniero de construcción, alto, corpulento, siempre riendo a carcajadas y levantándome en sus hombros para conquistar pequeñas colinas. Mi madre, Laura, era artista. Sus acuarelas adornaban las paredes de nuestra casa, y por las noches me arrullaba con viejas canciones populares, con una voz dulce como la miel. Vivíamos en una casita a las afueras del pueblo,
donde todos los vecinos se conocían por su nombre y los fines de semana significaban picnics junto al lago, entre bocadillos y carcajadas que resonaban en el aire. Pero entonces, una tarde de julio, todo se vino abajo. Estaba en la sala viendo televisión cuando alguien golpeó la puerta. 2 oficiales estaban allí, con el rostro serio y los sombreros ladeados, listos para dar un mensaje devastador. Tus padres tuvieron un accidente de auto. No hubo sobrevivientes. Recuerdo quedarme de pie en la puerta, con los puños apretados, mientras el mundo a mi alrededor se desdibujaba. No recuerdo haber llorado en ese momento. El dolor era demasiado grande, congelándome el pecho como un bloque de hielo y dejándome insensible. La noticia corrió rápido y el pequeño pueblo se llenó de compasión. Pero para un niño de 11 años, la compasión no era más que murmullos lejanos. Entonces apareció mi abuelo, Milton Curry. Un hombre al que había visto apenas unas pocas veces en mi vida, y cada encuentro me dejaba temblando. Era un granjero viudo que vivía solo en su finca, a unos 30 kilómetros del pueblo, desde que yo era un bebé. Alto, de hombros anchos, con una barba blanca bien recortada y unos ojos gris azulados tan afilados como una navaja. Siempre me había dado miedo, no porque gritara o pegara, sino por su sola presencia. Hablaba poco, pero cada palabra pesaba como una orden venida del cielo. Un hombre debe ser fuerte, le dijo una vez a mi padre durante una visita poco frecuente. Mi padre solo rió y me dio una palmada en el hombro. El abuelo es estricto, hijo. Milton se encargó de todo en el funeral. Ni una palabra de más, ni un gesto inútil. Vestía un viejo traje negro y permanecía de pie junto a los ataúdes, como una estatua de piedra aferrando su sombrero de ala. Yo estaba en primera fila, con mi mejor ropa, una camisa blanca que mi madre había cosido para mi cumpleaños. Miraba a mis padres allí dentro, con un extraño aire de paz. Al terminar la ceremonia y mientras la gente se marchaba, mi abuelo se acercó a mí. Puso su áspera mano en mi hombro, el primer y único gesto de contacto de aquel día. Vámonos, Jameson. A nuestro hogar. Su voz era baja y firme, sin un atisbo de temblor. Yo asentí, con la garganta cerrada, y lo seguí hasta el estacionamiento de la pequeña iglesia. Su vieja camioneta Ford chirrió al encenderse. El olor a gasolina y aceite de motor me golpeó la nariz, disipando los últimos restos de solemnidad de la ceremonia. Condujimos en silencio. Solo se escuchaba el crujido de las llantas sobre el asfalto agrietado y la radio con estática que anunciaba el pronóstico, lluvias por la tarde, tan sombrías como mi ánimo. El camino de salida del pueblo fue transformándose poco a poco. Las casas de ladrillo ordenadas dieron paso a cercas de madera gastada y campos de maíz raquítico. Y finalmente, ante mí apareció la vasta extensión de la granja de los Curry. La granja de mi abuelo estaba dominada por una enorme casa de madera antigua, sostenida por pilares tallados hacía décadas. Su techo de chapa oxidada crujía con la brisa otoñal. A su alrededor se extendían campos de hierba que me llegaban a las rodillas, verdes y exuberantes en verano, pero ahora marchitos y dorados. A lo lejos se alzaban los graneros, construcciones de techos bajos impregnadas con el hedor de estiércol y heno, mezclado con el chillido de los cerdos y el relincho distante de los caballos. El espacio allí era tan vasto que intimidaba, tan amplio que mis pasos parecían retumbar como pequeños truenos. Pero, a pesar de su grandeza, carecía de algo esencial, la calidez de un hogar. Ya no había una madre llamándome a cenar, ni la risa contagiosa de mi padre desde el garaje. Solo el silbido del viento colándose por las grietas y la oscuridad que lo devoraba todo al caer la tarde. Y en mi interior sabía que en los próximos años aquel sería mi hogar. El interior de la casa de mi abuelo era un mundo totalmente ajeno. Todo seguía un orden estricto, una disciplina que él imponía con firmeza. La mesa de la cocina brillaba impecable, los cuchillos y tenedores alineados en un estante de madera, y en la pared colgaba un calendario marcado con lápiz. Ordeñar vacas, 6 de la mañana. Arar campos, 8 de la mañana. Revisar cercas, tarde. No había pinturas coloridas ni juguetes,
solo una radio vieja en el estante y una gruesa Biblia al lado de su sillón. Mi primera impresión fue una mezcla de miedo y curiosidad. Me condujo por un pasillo estrecho y señaló la última habitación. Tu cuarto. Manténlo limpio. Nada de desorden. La pequeña habitación tenía una cama de madera rígida con sábanas blancas impecables, un escritorio antiguo y una ventana que daba al establo de caballos. No había lámpara de noche ni alfombra, solo un flexo con una bombilla opaca y en la pared una pizarrita con la frase escrita a tiza: «Trabaja duro». Tragué saliva, dejé mi maleta en el suelo y lo vi alejarse, sus pasos pesados resonando hasta la cocina. Los primeros días en la granja fueron como una tormenta implacable, arrasando con los últimos restos de mi paz. La rutina de mi abuelo era tan rígida que resultaba asfixiante, como un reloj tensado al máximo, a punto de romperse si se retrasaba un segundo. Cada mañana, a las 5 en punto, el agudo timbre de su despertador resonaba desde su habitación. Yo despertaba sobresaltado, con el corazón golpeando en mi pecho. «Levántate, Jameson. El sol no espera», retumbaba su voz desde el pasillo. Y yo me levantaba tambaleando, con los ojos ardiendo todavía por sueños del accidente, sueños en los que veía a mis padres llamándome bajo la lluvia, tendiéndome los brazos, pero sin alcanzarme nunca. No había tiempo para soñar despierto. Me ponía los jeans y la camisa de franela que él había dejado preparados y salía al patio trasero, donde me esperaba con un balde lleno de comida para los cerdos y una escoba para limpiar los establos. El desayuno era siempre a las 6. Él se sentaba a la cabecera de la mesa y yo en el extremo opuesto, como si fuéramos dos mundos separados. La comida era sencilla, avena aguada y tostadas. Comíamos en silencio, solo interrumpidos por el golpeteo de las cucharas y la masticación constante. No había risas, ni las historias alegres que mi madre solía contarme, y mucho menos espacio para quejas o debilidades. Una vez cometí el error de quejarme de las ampollas en mis manos tras limpiar los establos. «Me duelen las manos, abuelo». Él levantó bruscamente la cabeza, con los ojos gris azulados centelleando bajo sus cejas pobladas. «¿Dolor? Los hombres no saben lo que es el dolor. ¿Has perdido a tus padres y te quejas? Trabaja. Te acostumbrarás». Sus palabras me golpearon como un látigo, dejándome mudo, con lágrimas asomando que me obligué a reprimir. Su forma de enseñar era tan dura que me hacía sentir como un animal salvaje siendo domado. Me corregía constantemente, incluso gritaba por los errores más pequeños, cosas que mis padres hubieran pasado por alto con una carcajada. «¿Dejaste las botas llenas de barro dentro de la casa?», ladraba. «Límpialas. Esta granja no es un chiquero. ¿Comes tan despacio después de un día entero de trabajo? Apúrate. El tiempo es oro. ¿Crees que la vida esperará a que termines tu pan?» Y olvidar recoger la mesa después de cenar, eso era un pecado imperdonable. Una noche, exhausto tras ordeñar vacas y reparar cercas, dejé los platos apilados y me desplomé en la cama. Sus pasos pesados me despertaron en medio de la noche. Allí estaba, sosteniendo la correa de cuero colgada en la pared, no para golpearme, sino agitándola como advertencia. «Límpialo ahora. Nadie hará tu trabajo en esta vida». Me arrastré fuera de la cama, con los ojos nublados por el sueño y la rabia. Las manos temblaban mientras fregaba los platos con agua helada, las salpicaduras golpeando mi rostro como lágrimas que no se me permitía derramar. Luchaba de verdad. La herida de perder a mis padres seguía abierta, sangrando cada vez que cerraba los ojos. Durante el día me volcaba en el trabajo para olvidar, arando campos bajo un sol abrasador, con las manos endurecidas por la azada, alimentando caballos, esquivando las patadas de una yegua arisca llamada Bessie. Pero por la noche, en aquella cama chirriante de madera, con los resortes quejándose a cada movimiento, todo regresaba como una avalancha. Extrañaba desesperadamente mi hogar, el olor de las galletas recién horneadas de mi madre, la forma en que mi padre me levantaba y me hacía girar hasta dejarme mareado. Extrañaba nuestras noches viendo caricaturas juntos, riendo sin preocupación. Lloraba en silencio,
con los hombros temblando y la mano sobre la boca para sofocar cualquier sonido. No porque temiera que mi abuelo me escuchara, sino porque temía a mí mismo. Temía que si lloraba a gritos, me rompería en 1000 pedazos y jamás podría recomponerme. En esas noches me acurrucaba, susurrando los nombres de mis padres en mi mente, suplicando que el sueño llegara pronto para borrar aquella dura realidad. Con el paso de esas primeras semanas, entre lágrimas y sudor, empecé a comprender que esa nueva vida no sería fácil. La granja de mi abuelo no era solo un hogar, era una escuela severa a la que estaba obligado a asistir. Cada orden era una lección. Cada reprimenda, un martillazo forjándome en acero. Seguía temiéndole, seguía anhelando mi casa. Pero en lo más profundo, una semilla de resistencia comenzó a germinar. Aunque la granja era dura, solo era la mitad de la historia. La otra mitad, no menos cruel, era la nueva escuela. Un campo de batalla diferente, donde no tenía a mi abuelo detrás con sus órdenes claras, sino miradas curiosas, susurros maliciosos y una soledad que me oprimía el pecho. La nueva escuela quedaba a casi 5 kilómetros de la granja, un edificio de ladrillo rojo envejecido con un patio de grava y viejos robles cuyos crujientes brazos secos se mecían con el viento. Llegué allí una mañana de agosto, bajo una luz dorada y suave que no alcanzaba a calentar el miedo que sentía en el corazón. Mi abuelo me llevó en su vieja camioneta, sin decir nada, salvo una frase corta. «Estudia. No deshonres el apellido Curry». Asentí, apretando con fuerza la mochila desgastada, el último regalo que mi madre me había comprado antes de aquel fatídico día, y bajé del vehículo. Mis zapatos nuevos me rozaban los talones con cada paso, pero el dolor físico no era nada comparado con el peso invisible que llevaba dentro. Mientras la camioneta de mi abuelo se alejaba, levantando una nube de polvo en el camino, me quedé de pie frente a la puerta de la escuela, sintiéndome como un cordero arrojado a una manada de lobos. Mis compañeros, rostros desconocidos para mí, se agrupaban en pequeños círculos y me miraban fijamente. No eran miradas crueles, pero sí cargadas de curiosidad, de esa clase que te hace sentir como un animal en un zoológico. «Ese es el huérfano», alcancé a escuchar que murmuraba uno, lo bastante alto para que yo lo oyera. «Vive con el viejo Curry, el duro. Dicen que lo golpea con una correa de cuero todos los días». Agaché la cabeza, fingiendo que no había escuchado, aunque esas palabras me atravesaron el corazón como cuchillas. No sabían nada de mí. No conocían a mi abuelo. No sabían de los vasos de leche tibia que me dejaba cada noche en la mesa de la cocina. Pero no importaba. Para ellos, yo no era más que el huérfano que vivía con el viejo gruñón, un chisme para comentar en el recreo. Aquellos primeros días de escuela fueron una sucesión de tropiezos. Me sentía perdido, como un barco a la deriva en alta mar, sin brújula. No conocía a nadie. Los demás chicos ya tenían sus grupos, sus bromas internas, sus secretos que a mí me estaban vedados. En clase, me sentaba en la última fila, junto a la ventana, donde podía perderme mirando los campos y fingir que no existía. La maestra, la señora Miller, era una mujer de mediana edad, con gafas redondas y una voz suave. Pero estaba demasiado ocupada con todo el grupo para reparar en un niño callado como yo. Mis notas comenzaron a desplomarse con rapidez. Buscaba consuelo, aunque fuera un destello. Cada tarde, al subir a la camioneta de mi abuelo, esperaba que me preguntara: «¿Cómo estuvo la escuela, Jameson?», o al menos que me mirara con un poco de ternura. Pero no. Solo echaba un vistazo al montón de exámenes que dejaba en el asiento y fruncía el ceño bajo sus espesas cejas, como nubes cargadas de tormenta. «Malas notas», decía con voz gélida. «La escuela es tu deber. No hay espacio para quejas». Una vez reuní todo mi valor. Con la voz temblorosa, traté de explicarle. «Lo intento, abuelo, pero en la escuela se burlan de mí». Me interrumpió de inmediato. «Los hombres no lloran. ¿Crees que unas burlas te hacen débil? Endurézate, Jameson». Me mordí los labios, sintiendo las lágrimas asomar, pero las contuve.
Sabía que si lloraba delante de él, solo recibiría una mirada de desprecio y otra sentencia más: los Curry no son débiles. La presión era cada vez más pesada. La soledad se convirtió en mi única compañera. Anhelaba un abrazo, una palabra amable, algo que me recordara que no estaba solo. Durante esos meses me sentía como un fantasma, vagando en silencio entre la granja y la escuela, sin pertenecer a ningún lugar. En la escuela, era el huérfano, blanco de burlas por mis zapatos gastados y mi mochila raída. En casa, era el nieto de Curry, siempre comparado con un ideal de fortaleza masculina que parecía inalcanzable. Cada día era una batalla, no contra un enemigo tangible, sino contra el dolor que me habitaba y la severidad implacable de mi abuelo, que nunca parecía satisfecho. Sin embargo, en medio de aquellos días sombríos, comenzaron a surgir pequeños momentos, como rayos de sol colándose entre nubes densas, resquebrajando poco a poco el muro de hielo entre nosotros. No eran gestos grandiosos ni palabras dulces, pero sí lo suficiente para hacerme dudar. ¿Acaso lo había juzgado mal? ¿O simplemente solo había visto una parte de quién era? Una tarde de invierno, la niebla cubría los campos y el frío me calaba los huesos. Decidí actuar antes de que él me diera órdenes. El establo de caballos, donde vivía Bessie, la yegua más arisca, siempre había sido mi pesadilla. El hedor a estiércol y heno, los relinchos agudos y la manera en que Bessie sacudía la cabeza como lista para patearme cada vez que me acercaba, me hacían dudar. Pero ese día me dije: tengo que hacerlo. Tomé un balde y una escoba, y en silencio comencé a barrer el establo, a palear estiércol en la carretilla y a cambiar la paja vieja por otra fresca. Mis manos se llenaron de ampollas, la espalda me ardía, pero terminé antes de que él apareciera. Cuando entró, con el sombrero ladeado y las botas cubiertas de barro, me quedé de pie, empapado en sudor, preparándome para un regaño por algún fallo. Pero no hubo reproche. Solo recorrió el lugar con la mirada, inspeccionando cada rincón, y al final asintió levemente, casi imperceptible. Sin una sonrisa, sin palabras de elogio. Pero para mí, aquel gesto fue el cielo entero. Por primera vez sentí que me reconocía. Me giré, fingiendo secarme el sudor, pero por dentro me florecía una sonrisa secreta. Esos momentos me llenaban de contradicciones. Aún le temía, aún me aterraba su mirada penetrante y su voz retumbante cuando cometía errores. Era un hombre duro, con reglas de hierro y lecciones brutales, como si me estuviera forjando a martillazos en el fuego. Pero también era un enigma. Por fuera, era autoritario e inflexible. Pero debajo, en sus actos silenciosos, había una calidez que nunca admitiría. Sentía rabia porque no me daba palabras de consuelo ni abrazos como los que me daban mis padres. Y sin embargo, intuía en él un afecto extraño, no tierno, pero firme. Como una pequeña llama resistiendo en medio de la tormenta. Durante esos años en la granja, entre días interminables y noches frías y solitarias, fui comprendiendo poco a poco que mi abuelo, con toda su severidad, me estaba transmitiendo lecciones silenciosas. Valores que, con 11 años, aún no podía entender del todo, pero que acabarían siendo la base del hombre en el que me convertiría. Él no enseñaba con palabras dulces ni con abrazos cálidos, sino con acciones. Con la manera en que vivía. Y yo, aunque al principio resistido y resentido, empecé a absorber esas lecciones. Como tierra reseca que por fin recibe la lluvia tras una larga sequía, la disciplina de mi abuelo fue la primera enseñanza grabada en mí como una marca en la madera. Vivía como un reloj suizo, preciso al segundo, sin perder jamás el compás. A las 5 de la mañana sonaba su despertador, y él ya estaba en los establos revisando caballos o reparando cercas. A las 6, el desayuno estaba servido. Ni un minuto antes, ni un minuto después. A las 8, comenzaba a arar los campos o cortar heno, sin importar si el sol quemaba o la llovizna empapaba. Nunca posponía nada, nunca dejaba un trabajo a medias porque estuviera cansado o simplemente no tuviera ganas. Una vez me quedé dormido 10 minutos más de lo debido, tras haber estudiado hasta tarde, con los ojos ardiendo de sueño. Se plantó en la puerta de mi cuarto,
con los brazos cruzados y la voz tan helada como un viento de invierno. 10 minutos tarde son 10 minutos desperdiciados. ¿Crees que la vida va a esperarte porque quieras dormir? Balbuceé una disculpa, poniéndome a toda prisa las botas aún húmedas de rocío, y corrí hacia el corral de los cerdos. Al principio, odiaba su rigidez. Odiaba cómo convertía cada día en un horario militar. Pero poco a poco empecé a ver su poder. Cuando empecé a despertarme a tiempo, a preparar mis tareas escolares antes de dormir y a terminar cada labor en su momento, todo comenzó a ser más claro. La escuela dejó de parecer un laberinto caótico. Sabía qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Su disciplina, aunque dura, me enseñó a dominar el tiempo y a vivir con propósito. Su perseverancia, su tenacidad inquebrantable, fue la segunda lección y quizás la más difícil. Milton Curry nunca abandonaba una tarea, ni bajo la lluvia ni en el viento, ni siquiera cuando tosía con un resfriado. Recuerdo un día de invierno en el que la nieve caía en gruesas capas, cubriendo los campos como un edredón helado. Yo pensé que por fin descansaría, que se quedaría junto al fuego con su Biblia, como haría cualquier anciano. Pero no. Se puso su raído impermeable, encajó su sombrero gastado y salió a reparar el techo del establo, que tenía goteras. Lo seguí, tiritando, con un balde en las manos, intentando ayudar aunque el viento me cortaba la piel. «Abuelo, descansemos. Hagámoslo mañana», balbuceé, castañeando los dientes. Él se giró, con sus ojos gris azulados brillando a la luz de la lámpara de aceite. «Si empiezas algo, lo terminas, Jameson. El trabajo no espera al clima». Y siguió adelante. Cada martillazo era firme, cada tabla encajada hasta que no quedó una sola gota filtrándose. Yo estaba empapado y agotado, pero dentro de mí brotó un sentimiento extraño: respeto. Él no trabajaba solo por necesidad. Era su forma de vivir. Implacable, inquebrantable, como un roble viejo resistiendo una tormenta. Desde entonces adopté ese espíritu. Cuando las matemáticas se me hacían imposibles, cuando el cansancio me vencía, pensaba en él arreglando ese techo bajo la nieve. «Si empiezas algo, termínalo», me repetía, y seguía adelante, con los ojos ardiendo y las manos temblorosas. Su frugalidad y austeridad fueron la siguiente lección, una que al principio me fastidiaba, pero que después aprendí a valorar. Milton no desperdiciaba nada. Ni un centavo, ni una miga. El pan sobrante se guardaba cuidadosamente. Los clavos caídos se recogían. Los trozos de madera se reservaban para el fuego. Llevaba un pequeño cuaderno de cuero desgastado donde registraba cada gasto, desde semillas hasta reparaciones de la camioneta. Una vez derramé sin querer una botella de leche fresca en el suelo de la cocina, un charco blanco extendiéndose como un charco de culpa. Me quedé paralizado, esperando una reprimenda. Él solo me miró, suspiró y la limpió, diciendo: «Esa leche es sudor, Jameson. Un derrame es un esfuerzo perdido». Me sentí avergonzado, no porque me gritara, sino porque tenía razón. Él vivía con austeridad, no por tacañería, sino porque entendía el valor de las pequeñas cosas. Desde entonces aprendí a cuidar el dinero, incluso las monedas sueltas que llevaba en el bolsillo. Empecé a remendar mi ropa en lugar de pedir nueva. Y cada vez que tenía unas monedas ganadas por ayudarle a vender heno, sentía su peso. No era solo dinero, era esfuerzo, era sudor. Su sentido de la responsabilidad fue la lección que más me transformó. Milton podía ser dominante, pero jamás eludía su deber con la familia ni con la tierra de los antepasados. La granja Curry, con sus campos y establos, no era solo un hogar, era un legado que preservaba desde su bisabuelo, su padre y ahora él. Cada mañana revisaba las cercas, cuidaba los caballos, araba los campos, no por amor, sino por deber. Cuando mis padres murieron, me acogió sin dudar, aunque sabía que criar a un niño no estaba en sus costumbres. Una vez le pregunté: «¿Por qué no vendes la granja y te vas a vivir al pueblo para tener una vida más fácil?» Me miró, pensativo. «Un hombre no huye de la responsabilidad, Jameson. Esta es la tierra de nuestros antepasados.
Abandonarla es abandonarte a ti mismo. Sus palabras me golpearon como un martillo, despertándome. Empecé a entender que ser hombre no era solo cuestión de fuerza, sino de cargar con los pesos que la vida te da. Por muy pesados que fueran, aprendí a no rehuirlos. Ni de las tareas difíciles, ni de las burlas en la escuela, ni del dolor de haber perdido a mis padres. Tenía que enfrentarlos, como él enfrentaba la granja y a mí. Finalmente, su honestidad y franqueza fueron una lección que tanto respetaba como temía. Milton no conocía palabras dulces. Su hablar, aunque dolía, era siempre claro, sin engaños. Cuando hacía algo mal, no lo disfrazaba. Lo hiciste mal. Hazlo de nuevo. Cuando me esforzaba, no me regalaba elogios, apenas un gesto de cabeza o un seco. Suficiente. Una vez mentí diciendo que ya había alimentado a los caballos para poder descansar antes. Pero Bessie relinchó hambrienta en el establo y él lo descubrió. No gritó. Solo me miró y dijo, con voz de piedra: mentir es mentirte a ti mismo, Jameson. ¿Así quieres vivir? Agaché la cabeza, con el rostro ardiendo, no de vergüenza, sino porque sabía que tenía razón. Desde entonces aprendí a ser honesto, incluso cuando la verdad dolía. Empecé a decirle la verdad a la señora Miller cuando no hacía la tarea, en lugar de inventar excusas. Enfrentaba las burlas de la escuela con la frente en alto, sin negar que era el niño huérfano. La honestidad, como me enseñó, era la base del respeto, tanto hacia los demás como hacia mí mismo. Todas esas cualidades, disciplina, perseverancia, austeridad, responsabilidad, honestidad, no me las enseñó con largos discursos, sino con su forma de vivir y con la manera en que me trataba en la granja. Al principio me parecían duras, restrictivas, como cuerdas atándome. Pero con el tiempo comprendí que eran el equipaje silencioso que me estaba entregando, preparándome para el camino hacia la adultez. Cada vez que me despertaba a tiempo, cada vez que terminaba una tarea pese al cansancio, o que decía la verdad aunque me diera miedo, sentía que me fortalecía. Mi abuelo, con toda su severidad y frialdad, me estaba forjando en un hombre. No con ternura, sino con lecciones filosas como cuchillas, cortando mis debilidades para revelar el acero dentro de mí. Pero al llegar a los 18 años, en el umbral de la adultez, esas valiosas lecciones se convirtieron en la chispa del mayor conflicto entre nosotros. Una tormenta que jamás imaginé que terminaría en una tragedia irreparable. Esa primavera, cuando cumplí 18, me encontré en una encrucijada. Acababa de terminar los exámenes de secundaria con calificaciones lo bastante buenas como para arrancarle a la señora Miller una sonrisa de satisfacción. La granja, después de 7 años, se había convertido en parte de mí, como mi respiración o mis latidos. Ya estaba acostumbrado al canto del gallo al amanecer, al olor del heno en los establos y al raro pero significativo gesto de aprobación de mi abuelo cuando hacía las cosas bien. Pero dentro de mí ardía otro fuego, incontenible, un deseo de libertad. Estaba cansado de sus reglas de hierro, de los días interminables de trabajo, de sentirme como un caballo atado con riendas, sin poder galopar. Yo quería salir. Ir al pueblo, a la ciudad, trabajar, ganar mi propio dinero, valerme por mí mismo. Vivir mi vida, no como el nieto de Curry. Soñaba con un trabajo en un taller de autos o incluso como obrero de la construcción, como lo había sido mi padre. Imaginaba tener mi propio sueldo en las manos y decidir mi destino por mí mismo. Pero mi abuelo tenía otros planes. Una tarde, mientras limpiaba el barro de mis botas en el porche, me llamó a la cocina. Sobre la mesa había una pila de papeles, solicitudes de ingreso a universidades de estados vecinos y encima una nota escrita a mano con su letra firme. La universidad, el único camino. Él estaba sentado, con los brazos cruzados, sus ojos gris azulados helados como el acero. Vas a ir a la universidad, Jameson. Es la única forma de asegurar tu futuro. Me quedé paralizado, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Pero no quiero, abuelo, dije, con la voz temblando por contener la rabia. Quiero trabajar, ser independiente.
Estoy cansado de que siempre me digan qué hacer. Sus cejas espesas se fruncieron como nubes de tormenta. ¿Trabajar? ¿Crees que ser mecánico o peón es un futuro? Ingenuo. Cortoplacista. ¿Quieres desperdiciar tu vida así? Sus palabras me cortaron como un cuchillo hiriendo mi orgullo. La sangre me subió al rostro, el corazón me golpeaba en el pecho. Y 7 años de frustración contenida, de regaños, de noches solitarias, de lecciones duras, estallaron como un volcán. Me puse de pie de un salto, la silla de madera chirrió contra el suelo. «Siempre quieres controlarlo todo», grité, mi voz retumbando en la fría cocina. «Nunca me entiendes. Nunca preguntas qué quiero yo. He vivido aquí 7 años haciendo todo lo que me ordenas. ¿Pero alguna vez te importó cómo me siento? Perdí a mis padres, abuelo. ¿No lo sabes? Me duele. Y lo único que haces es dar órdenes». Temblaba, las lágrimas amenazaban con salir, pero me mordí el labio para contenerlas. Mi abuelo también se levantó, erguido como un roble, su voz tronando como un rayo. «Desagradecido. ¿Crees que te crié, que te enseñé, para que lo tires todo por ideas tontas? ¿Has olvidado todo lo que hice por ti?» Su rostro estaba encendido de furia, la mano cerrada como si fuera a golpear la mesa, pero se contuvo, señalándome con el dedo en el pecho. «¿Quieres libertad? Vete. Pero no vuelvas cuando fracases». Sus palabras fueron un mazazo, destrozando mi última esperanza de que pudiera comprenderme. Dejé de pensar. La rabia y el resentimiento ahogaron la razón. Corrí a mi cuarto, metí ropa, un cuaderno y mi viejo oso de peluche en la mochila. No miré atrás. No dije adiós. Al bajar del porche, el viento frío de la noche me azotó el rostro, pero no me importó. Caminé por el camino de grava, la oscuridad tragándose mis pasos, con apenas la débil luz de la luna guiándome. Pensaba llegar al pueblo, encontrar trabajo, demostrar que no lo necesitaba a él, ni a la granja, ni a sus reglas asfixiantes. Pero después de algunos kilómetros, con las piernas doloridas, me senté bajo un roble al borde del camino, jadeando, mi aliento formando nubes en el aire helado. El silencio de la noche me calmó, y sus palabras comenzaron a resonar en mi mente: la universidad, el único camino. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Recordé sus lecciones: disciplina, perseverancia, responsabilidad. Y entendí que, aunque autoritario, él quería para mí un futuro mejor que mis sueños pasajeros. Me equivoqué. Me equivoqué al dejar que la rabia nublara mi juicio. Me equivoqué al pensar que libertad significaba huir. Decidí regresar. El amanecer despuntaba, la niebla cubría los campos mientras volvía a la granja. La mochila me pesaba en los hombros, pero el corazón me pesaba más con el arrepentimiento. Imaginaba pararme frente a él, disculparme, decirle que lo escucharía, que iría a la universidad. Quería darle las gracias por primera vez y quizá por última. Pero al abrir la puerta, un silencio extraño me envolvió. No sonaba el despertador. No había llamada desde los establos. Entré a la cocina, con el corazón martillando. Y allí estaba. En el suelo, inmóvil, todavía aferrado a su cuaderno de cuero, con los ojos gris azulados abiertos, pero sin vida. «Abuelo», grité, cayendo de rodillas, sacudiéndolo, pero no respondió. Mis manos temblaban mientras pedía ayuda entre sollozos. Llegaron rápido, pero ya era tarde. El médico dijo que había sido un derrame cerebral agravado por una falla cardíaca. Se había ido en silencio, en la misma casa que había pasado toda su vida preservando. Me senté junto a su cuerpo, con las lágrimas cayendo sin fin. El arrepentimiento me golpeaba como olas, ahogándome. No le había pedido perdón, no le había mostrado mi gratitud por la leche tibia, por las mantas de lana, por las lecciones duras que habían transformado a un niño débil en el hombre que ahora lloraba arrodillado. Se había ido para siempre, llevándose consigo todas las palabras que nunca le dije, dejándome solo con la memoria de un abuelo severo, admirable y dolorosamente humano.
El funeral se celebró 3 días después en la pequeña iglesia del pueblo. El mismo lugar donde, 7 años antes, yo había estado junto a él en el funeral de mis padres. El cielo estaba cubierto de nubes grises, extendiéndose sin fin como si lloraran con nosotros. Los parientes se reunieron, pero el ambiente era más frío que el viento de marzo que barría los campos. Estaban allí tíos, tías, primos a los que apenas había visto en mis años en la granja. Vinieron quizá por deber, pero nadie parecía realmente dolido. Escuché sus susurros, planos, sin emoción. Milton, ese viejo rígido. Nadie lo soportaba. Un tío, al que apenas recordaba de lejanos encuentros familiares, negó con la cabeza. Autoritario, dominante, vivió solo toda su vida. Y murió solo también. Me quedé en un rincón del atrio, apretando mi gorra, la sangre ardiendo en mi rostro. Ellos no sabían nada. Para ellos, era solo un anciano duro, una estatua sin sentimientos. Pero para mí, él había sido quien me salvó del abismo, incluso de la manera más brutal. Cuando el pastor inició la ceremonia, todos entraron en silencio a la iglesia, sentándose dispersos en los bancos de madera gastada. Nadie pronunció una despedida. Nadie se levantó a compartir un recuerdo. El aire era pesado, incómodo, como si todos quisieran que terminara rápido para volver a sus vidas. El pastor, un hombre anciano de voz grave, leyó un pasaje de la Biblia y luego se detuvo. ¿Alguien desea decir unas palabras sobre Milton? Silencio. Solo se escuchó una tos en la última fila y el silbido del viento colándose por las ventanas. Miré alrededor, esperando que un tío, un primo, alguien se levantara. Pero todos bajaban la cabeza, evitando mirarse, como si mi abuelo no mereciera ser recordado. Ese silencio me atravesó como un cuchillo, directo al corazón donde aún sangraba el arrepentimiento. No podía dejar que se fuera así. No podía permitir que lo recordaran únicamente como un hombre autoritario, sin una palabra de gratitud. Me puse de pie, con las piernas pesadas como plomo, el corazón golpeando con fuerza. Todas las miradas se volvieron hacia mí, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Me acerqué al púlpito, las manos temblando mientras me aferraba al borde del altar. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas. Soy Jameson, comencé, con la voz quebrada. El nieto de Milton Curry. Quiero decir unas palabras sobre él. Hice una pausa, bajando la mirada hacia mis zapatos embarrados. Los mismos que él me había comprado cuando tenía 15 años. Ahora estaban gastados, pero aún resistentes, igual que él lo había sido. Muchos piensan que era un hombre duro. Y lo era. Me regañaba por ensuciar la casa con barro, por mis malas notas, por llorar cuando extrañaba a mis padres. Me obligaba a levantarme a las 5 de la mañana, a trabajar hasta caer rendido, y nunca me ofrecía consuelo. Yo solía odiarlo por eso. Pensaba que no me quería, que no me entendía. Me detuve, la garganta cerrándose, pero luego continué con voz más firme. Me equivocaba. Él no sabía hablar con dulzura, pero me enseñaba con su forma de vivir. Me enseñó disciplina, levantarme a tiempo, trabajar a tiempo, no dejar escapar ni un momento. Me enseñó perseverancia, como aquel día en que arregló el techo del establo bajo la nieve, sin rendirse pese al frío. Me enseñó frugalidad, porque cada gota de leche derramada era, en realidad, su sudor. Me enseñó responsabilidad, nunca abandonó la granja, nunca me abandonó a mí, aunque yo era solo un huérfano que le daba dolores de cabeza. Un leve murmullo, casi una risa contenida, recorrió los bancos, pero yo seguí adelante. Y también me enseñó honestidad, incluso cuando la verdad dolía. Nunca mintió, nunca dijo algo en lo que no creyera. Fue el hombre más fuerte que conocí, pero también el más solitario. Solo desearía haberle dado las gracias mientras vivía. Las lágrimas, imposibles de contener, comenzaron a caer. Incliné la cabeza, dejando que gotearan sobre el suelo de madera. Cada lágrima era una disculpa tardía. No fue perfecto. Era severo. A veces autoritario,
A veces me hizo sentir que nunca era suficiente. Pero me dio las herramientas para vivir, para convertirme en el hombre que soy hoy. Solo espero que sepa que no soy un ingrato. Mi voz se quebró. Bajé del púlpito con las piernas temblorosas, evitando las miradas. El aire seguía siendo pesado, pero algo había cambiado. Escuché sollozos en la primera fila. Mi tía Anna, su hermana, se enjugaba los ojos con un pañuelo. Un primo me dio una palmada en el hombro cuando regresé a mi asiento, sin decir nada, pero ese gesto bastó. Habían escuchado, habían entendido. Mi elogio no cambió la forma en que la mayoría veía a mi abuelo. Para muchos, siguió siendo el viejo gruñón. Pero para mí, fue la manera de despedirme, de hacerle justicia al hombre que me moldeó durante 7 años, aunque fuese a golpes de disciplina. Cuando todos se marcharon, yo me quedé junto al ataúd, contemplando su rostro por última vez. «Gracias», susurré. «Y lo siento». El viento frío se coló por la puerta de la iglesia, trayendo el olor húmedo de la tierra de los campos, como si él mismo me respondiera en silencio. Unos días después del funeral, mientras limpiaba el establo de caballos para mantenerme ocupado, un sedán negro y elegante se detuvo frente a la entrada de la granja. De él bajó un hombre de mediana edad, traje gris y un maletín de cuero desgastado en la mano. Se presentó como el señor Thompson, abogado de mi abuelo, y me pidió que lo acompañara a su oficina en el pueblo. «Hay asuntos relacionados con el testamento de Milton», dijo, con voz baja y pausada. Asentí, con el corazón latiendo rápido, sin saber qué esperar. ¿Un testamento? Nunca había pensado que mi abuelo tuviera algo que dejar aparte de la granja y los viejos muebles de la casa. Pero subí a mi camioneta y lo seguí, con la sensación de estar entrando en un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y curiosidad. La oficina del señor Thompson estaba en una esquina de la calle principal, un despacho pequeño con olor a papel viejo y madera barnizada. Me invitó a sentarme, se acomodó las gafas redondas y abrió una carpeta gruesa. «Jameson», comenzó. «Tu abuelo dejó más bienes de los que podrías imaginar». Me quedé helado, las manos aferradas al borde de la silla. «¿Bienes?», pensé. ¿Mi abuelo? El mismo que siempre vestía camisas de franela raídas, que anotaba cada centavo en su cuaderno de cuero, que me enseñó a guardar hasta la última miga de pan. El abogado pasó unas páginas y continuó con voz firme. Además de la granja, Milton tenía una pequeña cartera de inversiones, principalmente acciones en compañías agrícolas locales. Las acumuló hace años, de manera muy discreta. Su valor actual es de aproximadamente $400,000. También hay un terreno de 20 hectáreas en el condado vecino, nunca utilizado. Me quedé boquiabierto, la boca seca, incapaz de creer lo que oía. Mi abuelo, el hombre que yo creía dueño únicamente de la granja y unos caballos, había construido en silencio una fortuna, de la misma manera en que, en silencio, dejaba vasos de leche tibia sobre mi escritorio. «Todo ha sido transferido a tu nombre», dijo Thompson, empujando un documento hacia mí. «Quería que lo usaras para construir tu futuro». Sostuve el papel entre las manos, pero mi mente estaba en blanco. Dinero, tierras, todo aquello me parecía ajeno, inmenso, comparado con lo que sabía de él. Entonces Thompson sacó algo más de su maletín. Un cuaderno de cuero gastado, con los bordes amarillentos, atado con un delgado cordón. «Esto es lo que Milton me pidió entregarte personalmente», dijo, suavizando la mirada. Me dijo que era más importante que cualquier bien material. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo que sostenía un pedazo de su alma. El cuero estaba frío bajo mis dedos, y al abrirlo, el olor a tinta vieja y papel húmedo me envolvió, como el aliento mismo de la granja. Sus palabras escritas, firmes y claras, aparecieron ante mí. Comencé a leer, con el corazón golpeando en mi pecho como si fuera a estallar. El cuaderno no era un diario en el sentido común. No contenía largas historias ni relatos diarios. Era una colección de pensamientos fragmentados, notas breves, como pedazos de su espíritu. La primera página estaba fechada 7 años atrás. Hoy murieron Laura y Henry.
Solo queda el niño. Tengo que recibirlo, aunque no sé cómo ser padre. Tragué saliva, con los ojos nublados por las lágrimas al leer esas palabras. Él también había tenido miedo, igual que yo, pero nunca me lo mostró. Pasé las páginas, cada línea cortándome más hondo. Soy viejo ya, y la familia casi no me visita. La casa es grande, pero fría. Solo Jameson, pero sé que me teme. No lo culpo. Su soledad, algo que nunca había considerado, quedaba desnuda en cada frase. Escribía sobre noches en vela, de pie junto al establo, mirando el cielo y preguntándose si me estaba criando bien con tanta severidad. No sé cómo decir palabras de amor, escribió. Mi madre me enseñó que un hombre debe ser fuerte. Nada de llanto, nada de debilidad. Es todo lo que sé enseñarle a Jameson, pero temo que me odie para siempre. Me detuve. Las lágrimas cayeron sobre la página, borroneando la tinta. Él había tenido miedo. Miedo de que yo lo odiara. Miedo de que nunca lo entendiera. Pasé a la última entrada, escrita apenas unas semanas antes de su muerte. Jameson ya ha crecido. Quiere libertad. Lo entiendo. Pero deseo que vaya a la universidad, para que tenga una vida mejor que la mía, mejor que la de su padre. Lo amo, pero no sé cómo decirlo. Si ya no estoy, que sepa que estoy orgulloso. Solo quiero que sea fuerte, para que nadie pueda hacerle daño. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome sin aire. Lloré allí mismo, en la oficina del señor Thompson, sin importarme que él permaneciera en silencio, empujando hacia mí una caja de pañuelos. Abracé el cuaderno contra mi pecho como si estuviera abrazándolo a él, como si pudiera traerlo de vuelta para decirle lo que nunca dije: lo siento, y yo también te quiero. Al leer aquel cuaderno entendí a mi abuelo más que nunca. No era el hombre frío que había creído. Era un hombre solitario, encadenado a las duras lecciones de su época, incapaz de mostrar amor salvo en actos silenciosos. Me había amado a su manera, y yo, con mi ira juvenil, había sido incapaz de verlo. Me senté en aquella pequeña oficina sintiendo que el mundo cambiaba. Los bienes que dejó, dinero, tierras, eran valiosos, sí, pero el verdadero legado era ese cuaderno. Era su corazón abierto ante mí. Solo deseaba haberlo leído antes, cuando él aún vivía, cuando hubiera podido escucharme decir: «Te entiendo, abuelo». Al salir de la oficina, con el cuaderno en la mano, caminé por la calle principal del pueblo bajo el pálido sol de la tarde. El viento soplaba, trayendo el aroma del heno desde los campos, y sonreí, aunque las lágrimas aún me corrían por las mejillas. Mi abuelo ya no estaba, pero me había dejado no solo una herencia, sino lecciones, valores y un amor silencioso que llevaría conmigo para siempre. Esa noche regresé a la granja y me senté en la fría cocina donde aún resonaban los ecos de sus regaños. La lámpara de aceite iluminaba el cuaderno abierto sobre la mesa y releí su última línea. Quiero que sea fuerte para que nadie pueda herirlo. Apreté los puños, sintiendo como si él estuviera de pie frente a mí, observándome con sus ojos gris azulados. Lo haré, abuelo, susurré, como un voto. Al día siguiente empecé a prepararme. Solicité plaza en una universidad pública de un estado vecino, para estudiar administración de empresas. Una elección práctica, fiel a su espíritu. No aspiraba a prestigiosas universidades de ciudad. Quería empezar de manera firme, paso a paso, como él me había enseñado a vivir. El primer día de clases, me planté frente al dormitorio de ladrillo rojo, con los pasillos llenos de risas y voces de estudiantes. Llevaba mi mochila con algo de ropa, el cuaderno de mi abuelo y los fragmentos de un pasado que me recordaban de dónde venía. La universidad era un mundo nuevo, lleno de libertad, pero también de tentaciones y presiones. Algunas noches me quedaba en la biblioteca hasta tarde, con los ojos ardiendo de leer y los dedos agarrotados de tomar apuntes. Algunos días quería rendirme, cuando fallaban los proyectos en grupo por compañeros irresponsables o cuando recibía una C en finanzas, sintiéndome otra vez como el niño de 11 años regañado por un mal examen.
Pero cada vez que flaqueaba, abría el cuaderno y releía sus palabras: disciplina, perseverancia, responsabilidad. Y me repetía: si empiezas algo, termínalo. Esos años de universidad no fueron fáciles. Trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca del campus, recogiendo mesas, lavando tazas, de pie durante horas con los pies adoloridos, ahorrando cada centavo. Vivía como él me había enseñado, frugalmente, sin desperdiciar nada. Aunque mis amigos me invitaban a bares o a comprar ropa nueva, yo sonreía y declinaba. Esa austeridad me permitió sobrevivir meses difíciles, cuando aumentó la matrícula o cuando tuve que reparar la vieja camioneta de mi abuelo, que aún conservaba. También aprendí a ser honesto, incluso cuando dolía. Una vez estuve tentado de copiar el trabajo de un amigo para cumplir con una fecha límite, pero recordé sus palabras: mentir es mentirte a ti mismo. Entregué el trabajo tarde, aceptando la penalización, pero la tranquilidad de mirar a mi profesor a los ojos valió más que cualquier nota. A los 22 años me gradué. No con honores brillantes, pero sí con un título ganado a base de desvelos y constancia. No regresé de inmediato a la granja, aunque seguía siendo el lugar que llamaba hogar. En lugar de eso, me mudé a la ciudad, llevando conmigo las lecciones de mi abuelo y el capital que quedaba de su herencia. Empecé en pequeño, fundando una empresa de logística para transportar productos agrícolas de las granjas a los supermercados. La idea nació de mis años en la granja, viendo a mi abuelo luchar por vender el heno o el grano. Pero levantar un negocio no fue un camino de rosas. Algunos meses la empresa perdía dinero. Había clientes que se negaban a pagar. Los camiones se averiaban a mitad de ruta. Las entregas llegaban tarde. Más de una noche me quedé en mi diminuta oficina, bajo luces fluorescentes parpadeantes, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero entonces pensaba en él, en cómo se mantenía firme incluso tras cosechas fallidas. Y apretaba los dientes. Trabajaba día y noche, negociaba con clientes, ajustaba procesos, y poco a poco la empresa se estabilizó. Las cualidades que me inculcó: disciplina, perseverancia, frugalidad, responsabilidad, honestidad, se convirtieron en mi brújula. Cuando un cliente retrasaba un pago, yo lo exigía con firmeza, sin rodeos, aunque incomodara. Cuando un empleado cometía errores, no levantaba la voz como lo hacía él, pero imponía disciplina, pidiendo que corrigieran y repitieran el trabajo. Y cuando la empresa enfrentaba una crisis, como aquella vez en que un gran cargamento se echó a perder por un error en el transporte, no me rendí. Me senté, analicé el problema y encontré soluciones, aunque me dejara agotado. Esas lecciones, grabadas a fuego en la granja, transformaron mi pequeña idea en un negocio sólido, lo bastante fuerte como para permitirme comprar la casa de 2 pisos en las afueras donde ahora vivo con Nancy y Alice. A los 34 años tengo una familia feliz, algo que alguna vez pensé que sería un sueño inalcanzable. Nancy, con su sonrisa cálida como el sol de otoño, es la mejor compañera de vida. Escucha pacientemente mis historias sobre la granja y mi abuelo, sin importar cuántas veces las repita. Y Alice, nuestra hija de 6 años, es una fuente inagotable de alegría. Un torbellino de energía, con su cabello dorado resplandeciente y su interminable lluvia de preguntas. «Papá, ¿el abuelo jugaba contigo como tú juegas conmigo?», me pregunta, con sus ojitos brillantes. Yo sonrío, revuelvo su cabello y le cuento historias adaptadas a su edad. Historias dulces, más ligeras, no toda la verdad. No porque me avergüence, sino porque quiero preservar esos recuerdos intactos, como el cuaderno de cuero que guardo en el cajón de mi escritorio. Abro ese cuaderno cada vez que necesito un recordatorio de dónde vengo. Mi carrera, aquella pequeña empresa de logística que hoy se ha expandido a 3 sucursales en ciudades cercanas, también forma parte de su legado. Cada decisión que tomo, desde firmar contratos con socios hasta guiar a mis empleados, lleva la huella de sus lecciones. Esas cualidades que de niño me parecían duras y sofocantes se han convertido en los pilares que sostienen mi vida, ayudándome a construir no solo una carrera, sino una existencia digna de ser vivida. Pero la comprensión más profunda que he alcanzado es acerca del amor.
Antes creía que el amor debía ser siempre tierno, como la caricia de mi madre en mi cabello o como cuando mi padre me alzaba en sus hombros. Llegué a resentir a mi abuelo por no darme esa ternura, por solo saber regañar y mandar. Su cuaderno lo cambió todo. Sus palabras temblorosas escritas en noches de soledad me mostraron que el amor no siempre es suave. A veces se oculta tras la severidad como un fuego que arde bajo la ceniza, silencioso pero persistente. Él me amó, no con palabras ni abrazos, sino con vasos de leche tibia, con mantas de lana y empujándome a través del dolor para que me volviera fuerte. Su amor fue fragua, martillo y fuego. Y yo, aunque una vez resentido, hoy le estoy agradecido. He aprendido a amar a mi manera, tierno con Alice, paciente con Nancy. Pero en lo más profundo sé que llevo una chispa de su amor fiero, dispuesto a hacer lo que sea por proteger a quienes amo. Una tarde de fin de semana, cuando el otoño volvió con su aroma a hojas secas y su brisa fresca, decidí llevar a mi familia a visitar la tumba de mi abuelo. El cementerio quedaba a las afueras del pueblo, donde las lápidas descansan en silencio entre campos de hierba marchita. Nancy tomó mi mano mientras Alice correteaba delante, con un pequeño ramo de margaritas que había recogido de nuestro jardín. La tumba de mi abuelo reposaba bajo un viejo roble, su lápida sencilla, apenas grabada con su nombre. Me arrodillé, coloqué las flores frente a la piedra y apoyé la mano sobre su superficie fría, como si estuviera tocando aquella mano áspera que tantas veces me guió. Nancy permanecía detrás, posando suavemente su mano sobre mi hombro, mientras Alice, sin comprender del todo, susurró: «¿Crees que al abuelo le gustarán estas flores, papi?» Sonreí, despeinando su cabello. «Le encantarán, cariño». Cuando Nancy y Alice se alejaron a recoger más flores, me quedé solo frente a su tumba. Abrí mi corazón y susurré palabras que nunca le dije en vida. «Gracias, abuelo, por todo. Ahora lo entiendo, aunque sea tarde. He vivido como querías, fuerte, persistente, honesto. Tengo una familia, una carrera, y espero que estés orgulloso». El viento sopló, esparciendo hojas de roble como una respuesta silenciosa de su parte. No lloré, no como aquel día en que lo perdí. Esta vez sentí paz, como si él me observara desde algún lugar y por fin nos comprendiéramos. Su mayor legado no fueron el dinero ni la granja, sino las cualidades que dejó en mí. Disciplina, perseverancia, austeridad, responsabilidad, honestidad. Son el equipaje que cargo no solo para sostener una carrera, sino para vivir una vida valiosa. Para enseñarle a Alice lo que él me enseñó, de una manera más tierna, pero igual de firme. Al salir del cementerio, miré la lápida por última vez y susurré: «Adiós, abuelo. No te olvidaré». Y supe que él, aquel hombre severo, admirable y dolorosamente humano, viviría en mí en cada paso que diera y en cada latido de mi familia.